Hoy yo quiero compartir capítulo 14, Hechos, ¿qué esperar al qué? Evangelizar. Cuando estaba en Guatemala, una vez al mes, salía con los miembros de mi iglesia a la plaza frente al Palacio Presidencial. ¿Para qué? Evangelizar. Muchos de ellos lo encontraban difícil y desafiante. Entre ustedes, levanten la mano si hay alguno de ustedes que piensa que cuando digo evangelizar, es una carga, es duro, es difícil para mí. Levanten su mano. Cuando yo digo evangelizar, un poco, sí, yo debo hacerlo, pero un poco difícil, duro. Bueno, pero la verdad es que evangelizar no es difícil. Evangelizar es simplemente presumir o jactarse de Jesús. Presumir o jactarse de Jesús es presumir de las bendiciones que hemos recibido de Dios en nuestra vida. Cuando recibe un artículo de lujo como regalo, ¿cómo quieren hacer? Queremos presumir, demostrar de ellos a los demás. Ya, yo tengo un artículo de lujo. Por favor, vete. Algo así, ¿verdad? ¿Sí? Evangelizar es así. Hermano Luis, no puedo ver tu rostro. Por favor, un poco. Ya, yo quiero ver todos los rostros. ¿Quién es? ¿Es Belinda? Ah, Belinda, ¿ya? Okay. Bueno, por favor, mírame. Tú puedes mirar mi... Sí, por favor. Yo quiero ver todos los rostros, por favor. Permíteme preguntarles lo siguiente. ¿Qué es lo mejor que le ha sucedido desde que cree en Jesús? Por ejemplo, mi vida está libre de preocupaciones, ansiedades, o mis oraciones son contestadas. He experimentado amor cuando antes no lo sentía, etc. Ya, tomemos 2 minutos para compartir con las personas que están a su lado 2 cosas buenas que han surgido por creer en Jesús. Por favor, 2 minutos. ¿Qué es los buenos después de creer en Jesús? Aquí, por favor, compartir con las personas. 2 cosas, por favor, que han surgido por creer en Jesús. No te encontraba en el bus y conocí a una chica buena. Hermano Mateo, ¿no tiene nada? Bueno, sí. Por favor. Te iba a decir que conocí a una chica y pasaban cosas. ¿De mi colegio? No, de mi colegio. Pero apenas la conozco. No la conocí, en serio, ni siquiera la conocía. No la conocía. Muy bien. Si necesita más tiempo después de la adoración, por favor. Bueno, hermano Freddy, ¿qué es lo mejor después de creer en Jesús en su vida? Después de que estoy en cristianismo, lo primero es que nosotros
estamos con uno más. Un hijo más que la bendición. Es respuesta de la oración. Sí, Alan es una respuesta. sí, también nosotros yo pedía a mi Dios también que nos ayude con un terreno. Y nos ayudó, incluso al pastor Bernabé le dijo que queremos comprar un terreno, pero no teníamos plata, pero no sé cómo, pero compramos. Pero es mejor, es lo mejor desde que creen en Jesús. Sí, nosotros ahí. Un poco materiales también, hijo. O, por ejemplo, hermana Cristina, ¿qué es lo mejor? Yo puedo decir que lo mejor que Dios ha hecho es que me ha transformado mi carácter. Antes era una persona como más gruñona, más enojona. Entonces Dios me dio más amor, paciencia para mis hijos, en mi hogar. Y eso es lo que, o sea, todo lo malo que haya pasado, a veces uno en su niñez o pasado, lo dejé enterrado, o sea, ya no me afecta, no me duele, he perdonado a las personas que me han hecho daño y en mi corazón no hay odio, no hay rencor, hay amor para todos. Amén, amén. Es evangelización, ¿sí? No es difícil, es también respuesta de mi oración. Yo tengo mi hijo Alan como la respuesta de mi oración. Yo tengo un terreno, una casa. Gracias a Dios. La bendición hemos recibido. Es evangelismo. ¿Sí? Hermanos, hay mucha gente que dice que no evangelizar es un pecado. Y creo que tienen razón. Recuerdo un día que tenía un dolor de estómago muy fuerte y tomé esta y aquella medicina, pero no me mejoró. Y entonces, hermano Sergio me dijo, pastor, pruebe esta medicina. La última vez que tuve dolor de estómago, tomé esta medicina y me curé muy rápido. Así que lo tomé y me curé muy rápido. Pero un día, hermana Cristina dice que tiene dolor de estómago, es igual que el mío. Y yo no le digo nada. Y me quedo quieto. Y entonces, ¿soy una buena persona o mala persona? Mala persona. ¿Qué debo hacer? Sí, esta medicina es muy buena para dolor de estómago. Por favor. Compartir, los conocimientos. Evangelización, algo así. Nosotros tenemos unas buenas cosas, pero solo yo quiero ir al cielo. Tú, infierno. ¿Es buena persona o mala persona? Malas personas. Si no hago nada para evangelizar a los demás, a los que no conocen a Dios, malas personas. Egoístas. Sí, cualquiera puede evangelizar. Evangelizar es compartir la gracia y la alegría que Dios nos ha dado. Así que dar testimonio de lo que hemos visto, oído y sentido es evangelizar. Que todos en nuestra iglesia vivan este tipo de testimonio. Amén. Amén. Pero en medio de la evangelización suceden cosas inesperadas. Hoy quiero compartir con ustedes lo que debemos esperar cuando evangelizamos, basándome en la experiencia del apóstol Pablo. Primero, ¿qué debemos esperar? Antes de esto, está bien, no está bien. Mapa, por favor. Primer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Ellos viajaban desde Antioquía de Siria, aquí Chipre, Isla Chipre, y también Perge, y después Antioquía de Pisidia. Después Iconio. Al capítulo 13 podemos encontrar el lugar Iconio. Después Listra y Derbe.
en Hechos 13, Pablo y Bernabé son expulsados en Antioquía de Pisidia por predicar el Evangelio. Así que viajan 140 kilómetros hasta Iconio y comienzan a predicar en la sinagoga. Muchos gentiles creen, pero por otro lado los judíos incitan al pueblo a matarlos hasta la muerte, por lo que huyen a una ciudad llamada Listra a 30 kilómetros de distancia. En poca palabra, a la hora de compartir el evangelio, la gente se resistía a la evangelización de Pablo. ¿Por qué la gente se resiste? ¿Por qué la gente se resiste a que le pidamos que crea en Jesús? No les estamos pidiendo dinero. Les estamos pidiendo que crean en Jesús. Así que, ¿por qué? ¿Por qué se resisten? ¿Por qué se resisten? Aquí esperar el rechazo. Primero, esperar el rechazo cuando evangelizamos a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué se resisten al evangelismo? ¿Qué piensan? Hermano Mateo, ¿por qué se resisten cuando evangelizamos a los demás? No quiero escucharme. No quiero creer a Jesús. ¿Por qué? Primero, yo pienso, por la ¿qué? Naturaleza humana. Los humanos no quieren admitir que son pecadores. No quieren aceptar que un tercero pueda salvarlos. Entonces, por la naturaleza humana, tiene este pensamiento. ¿Ya? Segundo, ¿por qué? Los valores de Jesús son diferentes de los valores del mundo. ¿Quiénes dice Jesús que son los dichosos en Mateo 5? En Mateo 5 hay 8 dichosos. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuáles? Dichosos los pobres en espíritu. Dichosos los que lloran. Dichosos que los humildes. Y los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero a los ojos del mundo, estas cosas no son para nada dichosos. ¿Sí? Diferentes valores, son totalmente diferentes. Entonces ellos no quieren, ellos rechazan al evangelismo. También, tercero, es por obra de espíritu malignos. Nos creemos independientes y libres, pero todas las personas viven bajo algún tipo de influencia. Todos. Nosotros también estamos bajo de influencia. Aquí no hay terreno neutral. Vivimos bajo la influencia de espíritus malignos o bajo la influencia del Espíritu Santo. No hay otro lado. Toda la gente vive bajo de la influencia. Un lado, espíritus malignos. Otro lado, Espíritu Santo. No hay terreno neutral. Efesios 2 y 3, Pablo nos dijo algo así. Leamos juntos. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza
merecedores de la ira de Dios. Antes de creer en Jesús, nosotros estamos bajo del espíritu malignos, diablos. Todos fuimos hijos de diablos. ¿Sí? Pero después de creer en Jesús, aceptaron a Jesús, somos hijos de Dios. Espíritu Santo está con nosotros, totalmente cambiado. Entonces solo dos lados, bajo del espíritu malignos, bajo del Espíritu Santo. En realidad estamos bajo el control de espíritus malignos desde que nacemos. Ellos nos engañan con la mentira de que somos libres y nos impiden escuchar y creer la palabra de Dios, que realmente nos hace libres. Por eso no debemos sorprendernos, desilusionarnos o desanimarnos cuando somos rechazados en nuestro evangelismo. Dios es lo suficientemente grande como para hacer que la gente crea incluso en estas circunstancias. El pasaje de hoy dice en 14:1, y creyó una gran multitud. Y creyó una gran multitud. Si somos buenos testigos, siempre habrá alguien que crea, aunque esté en negación y no crea ahora. Puesto que Dios cambió incluso a los que perseguían y mataban a los cristianos como Saulo, que todos tengamos esperanza y no nos desanimemos y sigamos compartiendo a Jesús. Amén. Entonces, cuando evangelizamos, ¿qué esperamos? Rechazo. Hay rechazo. Sí. Pero no desilusionamos, ¿ya? No decepcionamos. Segundo, ¿qué esperar al evangelizar? Esperar caprichos o inconstantes. ¿Qué es caprichos? un día es algo así, otro día caprichos, ¿ya? El apóstol Pablo fue a Listra y predicó al evangelio. Un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado, escuchó el sermón de Pablo. Mientras escuchaba el sermón, creyó en su corazón. Sí, si Jesús está aquí, puedo ser sanado. Cuando Pablo ve que tiene fe para ser sanado, le dice, versículo 10, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en su idioma: los dioses han tomado forma humanos y han venido a visitarnos. Ellos están muy asombrados. Dicen que hay estatuas de los dioses en la ciudad Listra, porque la mitología de Listra dice que en el pasado 2 dioses se aparecieron en forma de humana. Así que piensan que Bernabé y Pablo, que han realizado milagros asombrosos, son esos dioses. Llaman al alto y mudo Bernabé Zeus, el dios gobernante, y al locuaz Pablo Hermes, el portador de noticias. Llevan toros y guirnaldes con la intención de ofrecer sacrificios a ¿quién? Bernabé y
Pablo, ellos son dioses, como Zeus y Hermes. Ellos quieren ofrecer sacrificios a ellos. Los dos apóstoles se lo impiden, rasgándoles como vestiduras y gritándoles, versículo 15, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelven a Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero algún tiempo después llegan unos judíos de Antioquía e Iconio y agitan al pueblo. Y la gente que antes les llamaba dioses cambia enseguida y se convierte en una turba. Así que apedrean a Pablo hasta matarlo. Pero parece que Pablo no está muerto, solo se estaba desmayando. Y pronto se levanta de nuevo y parte hacia una ciudad llamada Derbe. En un momento llaman dioses a Pablo y Bernabé. Y al siguiente ¿qué? Apedrean hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se deja influir y cambia tan fácilmente? Creo que es porque la gente tiene grandes expectativas en ellos. Pensaban que eran dioses, pero con el tiempo se decepcionaron y acabaron intentando matarlos. Cuando las expectativas son altas, las decepciones son también altas. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Cuanto mayores son las expectativas que se tienen de la pareja, más frecuentes son los desengaños, las peleas y con el tiempo las rupturas. En ese sentido, tenemos que rebajar nuestras expectativas de la gente. En la evangelización también experimentamos mucha de esta inconstancia en las personas. Un día dicen que creerán y al día siguiente dicen que no. Cuando estuve en los Estados Unidos, le prediqué el evangelio a un hermano y él aceptó a Jesús. Así que se bautizó y dio testimonio a la gente de que viviría arduamente como una persona de Jesús. Pero en el futuro, pero luego dejó de venir a la iglesia. Cuando vemos este tipo de inconstancia, no debemos desanimarnos, porque tanto Jesús como Pablo experimentaron este tipo de inconstancia. Y tampoco debemos desanimarnos, porque incluso en medio de esto, Dios permite a los que creen. ¿Dónde podemos encontrar esta palabra? Aquí, versículo 20, 21. Aquí, un poco. Versículo 20, 21. Leamos juntos. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Ahora bien,
En medio de todo esto, se hicieron discípulos en Listra y otras ciudades. Pero, ¿quién es inconstante? ¿Quién es inconstante? Cuando vemos un milagro, como lo que ocurrió en Listra, lo llamamos Dios, y luego, cuando esa expectativa se rompe, nos volvemos inconstantes. En este sentido, muchas personas que han experimentado y creído en milagros han perdido la fe. Algunas personas abandonan la fe después de ser sanadas. Algunas personas aceptan a Jesús después de fracasar en los negocios y abandonan la iglesia después de ganar mucho dinero. Pero, ¿quién es constante? Sin caprichos. Las personas que vienen a la iglesia y creen en Jesús por sus propias necesidades al principio, pero luego deciden con seguridad que el cristianismo es verdadero. No son fácilmente caprichos. Las personas que creen en Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos, no son caprichos. Las personas que creen que hay un juicio después de que morimos, no son influenciables. ¿Por qué? Estos son verdades. Es por eso que estudiar la Biblia, palabra, aprender las verdades del cristianismo correctamente y la comunión con Dios son tan importantes para nosotros. Les bendigo que crean en Jesús, no porque alguien les lo dice o porque les beneficia, sino porque el Evangelio es la verdad. Amén. Amén. Entonces, esperar caprichos o inconstantes cuando evangelizamos a los demás. Tercero, esperar el poder de Dios. Es un poco positivo. Primero, dos cosas un poco negativo, pero esperamos el poder de Dios. Cuando Pablo y Bernabé llevaban más de un año de misión, regresaron a la iglesia que los había enviado y dieron cuenta de su misión. Aquí vemos las obras sobrenaturales y el poder manifestado en la evangelización. En el versículo 27 dice: cuando llegaron, le unieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los no judíos. Aquí vemos la obra de Dios, o sea, el poder de Dios. Y a los gentiles llegando a creer, vemos que el poder de Dios y la evangelización siempre van juntas. ¿Qué van juntas? El poder de Dios y evangelización siempre van juntas. En el versículo 26 también, ya leamos aquí. De Atalia navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Aquí también la obra de Dios, apóstoles, la misión y la gracia de Dios van juntas. En el versículo 3, Dios realiza señales y prodigios a través de Pablo en Iconio, y en Listra también Dios levanta un lisiado. El poder de Dios sigue a la evangelización. El poder de Dios sigue siempre a la evangelización.
¿Quieren experimentar el poder de Dios en su vida? Levante su mano. ¿Quiere experimentar el poder de Dios en su vida? Amén. ¿Qué debemos hacer? El poder de Dios. Evangelización siempre van juntos. ¿Quieren vivir una vida sobrenatural? Hagan evangelización. El poder de Dios se manifiesta en las iglesias que oran y trabajan por la salvación de las almas. Queremos que nuestra iglesia sea esa iglesia. Entonces aquí Marcos, por ejemplo, 16, 17, 18. Ya leamos juntos. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos le cobrarán la salud. Entendemos esto como que estos milagros les suceden a las personas que creen, pero hay que darse cuenta de que esta promesa está unida al versículo 15. Debemos leer versículo 15. ¿Qué nos dice aquí? Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. La promesa es que cuando vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, estas señales sucederán. Si están en una misión en la selva y les muerde una serpiente, no morirán. Si están en una misión y beben agua podrida, no tendrán malestar estomacal. Estas cosas suceden en el tiempo, en el campo misionero. Es lo mismo con la oración contestada. Juan 15, 16. Leamos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. La última parte de la promesa de Jesús de darnos todo lo que pidamos en su nombre está relacionada con la primera parte, que es que se refiere a que vayamos y hagamos el trabajo de dar fruto. Nuestra oración sea contestada. Eso es lo que sucede cuando salimos y compartimos el Evangelio, y esta es la promesa de la oración contestada cuando salimos y evangelizamos. Queridos hermanos y hermanas, si quieren vivir una vida emocionante, experimentando milagros en su vida, evangelicen. Hagan lo que hagan, estén donde estén, cuéntale a la gente su experiencia con Jesús. Quiero que oren. Señor, dame pasión por salvar almas. Señor, dame pasión por salvar almas. Esta oración debe ser nuestra oración cada día, donde estemos, para que todos experimentemos el poder de Dios de forma concreta en nuestra vida. Para que nuestra iglesia experimente el poder de Dios, necesitamos ser una iglesia evangelizadora y misionera. Que experimentemos el poder de Dios compartiendo el evangelio con los que nos rodean, donde quiera que estemos, y hagamos lo que hagamos,
en el nombre de Jesús. Amén. Resumimos, aquí resumamos. Aquí, ¿qué esperar evangelizar? Tres cosas, ¿ya? Esperar, rechazo, es natural. Segundo, esperar caprichos inconstantes, es natural. Tercero, esperar el poder de Dios. Entonces, por favor, Señor, ya leamos juntos. Señor, dame salvación. Almas. ¿Qué deberíamos hacer ahora? No hay otro lado. Es bueno para tener el poder de Dios, para experimentar su poder. ¿Qué debemos hacer? Cuando vendemos algo en el mercado, ¿qué debemos hacer? ¿Solo ganar dinero? ¿O solo dinero? Mucho dinero hoy, yo gano. ¿Qué debemos hacer en el mercado cuando vender algo? Cuando visitamos a la casa, a los demás, ¿qué debemos hacer? No solo con boca. Debemos evangelizar con nuestra actitud también, con nuestra palabra. Amén. No hay otro lado para experimentar el poder de Dios. Evangelicemos. Es la solución para esta iglesia, también en nuestra vida. Amén. Oremos. Querido Jesús, hoy hemos aprendido de los viajes misioneros del apóstol Pablo lo que debemos esperar. Ayúdanos a no desanimarnos y a no darnos por vencidos cuando la gente nos rechace y cambie sus costumbres, sino a seguir predicando el Evangelio. Tú quieres que vivamos vidas de poder sobrenatural. Así que haz que esta sea una semana en la que todos sintamos pasión por salvar almas y presumamos ante nuestros vecinos del Jesús que conocí, del Jesús que experimenté. En el nombre de Jesús.